Buenas tardes, fratres, sorores, amigos de amor. A nombre de Gran Logia de Habla Hispana, de nuestro muy venerable Gran Maestro José Botello, les doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencia en línea a través de la plataforma de Webex. El día de hoy, la conferencia lleva por título Reflejando el fuego, la llama y la luz. La conferencia será impartida por la soror Ana Clara Radice. La soror es de Montevideo, Uruguay. Ella es miembro de la orden desde el año 2010. Tiene como profesión escribano público y ha desempeñado varios cargos en el organismo, y el último que fue maestro de la logia el pasado año 3371. Le agradecemos solo su cooperación, su participación en este tipo de conferencias, y le cedo el micrófono y le deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias por sus palabras, Frater Aguilar. Estoy muy agradecida, es un honor para mí, pero sobre todo una alegría compartir estos momentos con todos ustedes, queridos fratres y sorores de todos los países que componen nuestra jurisdicción. En nombre de la Gran Logia de Habla Hispana de la antigua y mística Orden Rosacrucis, les doy la más cálida bienvenida a todos y cada uno de ustedes, agradeciéndoles el estar en este momento dedicándonos el tiempo. A continuación les voy a comentar brevemente el material de apoyo que utilicé para esta conferencia, comenzando por supuesto por nuestro material por excelencia, que son las monografías, en este caso de Atrium. También el Foro Rosacruz, que es una pequeña joya de sabiduría, en la cual nuestro venerable Gran Maestro ha tomado la gran tarea, últimamente, de responder las preguntas y las dudas que cada uno les hace llegar. Es una oportunidad que realmente no podemos desperdiciar. También como base de esta charla, hay reflexiones personales sobre impresiones dejadas por diferentes frases de discursos y de nuestros rituales. En cuanto a los libros, la bibliografía ha sido un poquito extensa, pero voy a destacar de nuestra biblioteca Rosacruz, por un lado, el glosario Rosacruz, que es realmente un libro de cabecera para comprender la terminología de la orden. Siempre lo tenemos que tener con nosotros cada vez que estamos estudiando las monografías o haciendo este tipo de trabajo. Es muy importante. Después un pequeño pero riquísimo folleto que se llama Las 14 leyes naturales. Y por último, un excelente libro, excelente realmente, de nuestro frater Serge Toussaint, La ontología de los Rosacruces. Todos estos libros están a disposición en nuestras bibliotecas y también en suministros de la orden. ¿Por qué el título? Reflejando el fuego, la llama, la luz. Bueno, empezó a partir de reflexiones personales provocadas por las siguientes palabras del capellán. Las glorias del universo se reflejaron en la conciencia humana. Entonces brilló la luz por primera vez porque reflejó su propia naturaleza. ¿A qué se refieren estas palabras? ¿Por qué habla de reflejar? El diccionario de la Real Academia Española, en una de sus acepciones, la que creo más adecuada para este caso, dice que reflejar es aquello que muestra o pone de manifiesto otra cosa. Pero, ¿qué es esa otra cosa que la conciencia humana reflejó? Es su propia naturaleza. ¿Pero cuál es esta? ¿Qué es lo que, según las palabras del capellán, debemos reflejar para lograr que la luz
brillo. Empecemos por el principio. Y si de principio se trata, ¿qué mejor que investigar qué dice la ontología Rosa Cruz? ¿Qué significa ontología? Ontología es la ciencia del ser, es decir, la ciencia que estudia lo que es, lo manifestado, ya sea visible o invisible. Y también estudia las leyes que lo rigen. La ontología Rosa Cruz, en su segunda ley, dice lo siguiente. Toda la creación está impregnada de un alma universal que evoluciona hacia la perfección de su propia naturaleza. Este alma universal es el equivalente al concepto de el ser, como recién dijimos, como sinónimo de toda la creación visible e invisible. Y se encuentra entonces, según esta ley, en evolución. Pero, ¿qué significa evolución? ¿Qué es evolucionar? Una definición dice lo siguiente. Se dice especialmente de un organismo o de cualquier elemento en estado de desarrollarse o desenvolverse, en transformarse o trasladarse de un estado a otro, mudar o cambiar de comportamiento, conducta o propósito. Es a partir de un punto que se sale para llegar a otro distinto, en forma paulatina y con movimientos circulares. ¿Qué dice el glosario Rosa Cruz con respecto a la evolución? Dice, es el crecimiento y perfeccionamiento progresivo de todo lo que es manifiesto o que está en la concepción de la mente cósmica. Aún la llamada degeneración o desintegración es una parte de la evolución, es una de sus fases. La evolución implica adelanto y progreso. Es una de las leyes fundamentales de la naturaleza y todo elemento de la naturaleza tiende hacia la perfección, a la elevación de su tasa de vibración y a una mayor evolución en sus manifestaciones. Entonces, en primer lugar, estas definiciones nos hablan de un cambio. Es cuando un organismo, sea algo organizado, se desarrolla, se transforma o se traslada de un estado a otro. Cambia de conducta o de propósito. Es decir, que parte de un punto para llegar a otro distinto. Y lo hace en forma paulatina, lentamente, paso a paso. Este es un concepto muy importante en nuestra orden. La evolución, opuesto a la revolución. Nosotros creemos en el avance por evolución y no por revolución. Este cambio supone siempre entonces un adelanto y un progreso. ¿Cómo es este progreso? Hay una elevación de la tasa vibratoria. Y esta elevación de la tasa vibratoria tiene como consecuencia una mayor evolución en la manifestación. Esto es muy importante porque estamos en un mundo de acción, en un mundo de manifestación. Entonces esa evolución se tiene que manifestar en los actos. Y por eso esa famosa frase bíblica, por sus frutos los conoceréis.
Por último, con movimientos circulares. ¿Qué es esto? O sea, se parte de un punto, llega a otro y a continuación vuelve hacia atrás, revisando ese primer punto, pero lo hace bajo una óptica de una nueva tasa vibratoria, por lo cual ese movimiento de vuelta es ascendente. Y ese movimiento circular toma la forma de un espiral ascendente. Trasladando esta definición al tema que nos ocupa, lo primero que nos sorprende es aplicar el concepto de evolución al alma universal, siendo como es, perfecta. ¿Cómo se entiende esto? Para ello tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de trasladarse de un estado a otro, de un cambio de estado, también de un cambio de comportamiento, con el propósito de llegar a un punto distinto. Desde el punto de vista Rosacruz, para comprender esta evolución del alma universal, vamos a partir del concepto del ser absoluto, es decir, de un ser que es insensible y sin forma. Para conservar su existencia, este ser absoluto está en un eterno movimiento y desarrollo, y como consecuencia de ese movimiento y desarrollo, irradia luz, es luminoso. Pero esta luz, en un principio, no tenía ni forma ni calor. Entonces, este ser absoluto se hizo más denso y complejo, por lo cual se volvió cálido. Y con el calor cobró vida. Con la vida se hizo sensible. Y con la sensibilidad adquirió conciencia de sí mismo, de su totalidad, es decir, de todos los reinos que lo componen, definiendo esta conciencia como conciencia cósmica, siendo esta conciencia cósmica un atributo del alma universal. La conciencia cósmica es un atributo del alma universal. Y el glosario Rosacruz la define de esta manera. Es la conciencia que irradia de Dios y llena todo el espacio, y en consecuencia todas las cosas. Tiene vitalidad, mente, poder constructivo, inteligencia divina. En esta conciencia se proyectan las conciencias psíquicas de todos los maestros y todos los adeptos pueden armonizarse con ella. La conciencia cósmica lo sabe todo, pasado, presente y futuro, porque ella es todo. Después de la preparación por medio del estudio y la meditación, después de hacerse merecedor por medio del servicio, después de armonizarse a través de la práctica y con nobleza de deseos, a todos los adeptos les llega un influjo de iluminación e inspiración que mantiene un contacto continuo con la conciencia cósmica. Los místicos lo llaman iluminación y es uno de los dones más deseados por todos los adeptos. Y ahora, dice el capellán, que entonces las glorias del universo se reflejaron en la conciencia humana. Y fue en ese momento, al reflejarse en la conciencia humana, que la luz brilló por primera vez. Tal vez podamos vislumbrar ahora en estas palabras la gran responsabilidad que tenemos como actores respecto a la creación. Llegamos ahora al concepto del ser relativo. Los seres humanos somos una expresión relativa, resultado de esta evolución del alma universal hacia la multiplicidad, y que como tales hemos asignado
dimensión a lo absoluto. ¿Qué es asignar dimensión? Es hablar de comienzo, fin, pasado, presente, futuro. Luz, oscuridad, bueno, malo. Y si esto es lo que en apariencia somos, entonces nuestros esfuerzos deben darse en el sentido contrario, de la multiplicidad a la unidad, de lo limitado a lo ilimitado. Nuestra misión como almas vivientes es entonces evolucionar venciendo estos aparentes límites hasta reflejar nuestra propia naturaleza. Nuestra evolución como seres relativos supone entonces tomar conciencia de esa esencia divina pura, inmutable y absoluta que ya somos. En ese momento, al reconocernos e integrarnos al ser absoluto del cual somos una expresión, lograremos reflejar esa esencia absoluta, completando el movimiento circular del que hablamos en la definición. Esto se dará en el momento que seamos capaces de, como dice el título de esta charla, reflejar el fuego, la llama y la luz. Este proceso nos lleva entonces de la conciencia ordinaria del hombre común, el ser relativo, a la conciencia cósmica, con la cual en la realidad con mayúscula ya formamos un todo. Pero hay pasos preparatorios para emprender este sendero hacia la evolución. Queridos fratres y sorores, cuando solicitamos el ingreso a nuestra amada orden, lejos estamos de comprender la tarea que nos espera como parte activa de la creación, o si lo vislumbramos, no vemos claro la forma de lograrlo. La orden Rosacruz Amorc es una excelente guía y es nuestra protectora. Desde nuestras primeras lecciones nos muestra tanto el sendero como las herramientas básicas y la actitud a tomar frente a este gran desafío. En primer lugar, el sendero. En cuanto al sendero, nos señala que es individual. Es decir, que nuestra experiencia debe ser personal, concentrándonos en nuestra propia evolución sin mirar a los costados. Y en base a una práctica particular y constante de nuestras enseñanzas. Es así que en la etapa de los primeros envíos, los mandamos, reza la frase que adornaba el frontispicio del templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. En cuanto a las herramientas básicas también las tenemos en estos primeros pasos y consiste en la armonización, que viene del verbo armonizar y el sustantivo armonía. ¿Qué es la armonía? Para los músicos, la armonía es la técnica que enlaza las notas con los acordes. Los acordes son los tonos de fondo o de base de la canción sobre los cuales se va a construir la melodía, logrando un resultado de belleza. Es decir, que si no hay una armonía previa, no podemos crear una melodía bella. Sí podemos crear una melodía, pero para que sea bella, tiene que tener esa armonización, esa base. Sería la armonía entonces el cimiento sobre el cual se construyen las paredes. Y de ese cimiento depende la calidad de esas paredes, que estén derechas, firmes y que sean bellas. El glosario Rosacruz
define la armonía desde 3 puntos de vista. El primer punto, en relación a sí mismo, es la coordinación de las partes que da al individuo salud, ritmo y un funcionamiento equilibrado de sus funciones psíquicas y objetivas. En relación con los demás seres humanos, se traduce en la concordancia de propósitos e ideales que llevan a la hermandad de las almas. Y, en tercer lugar, en relación al cósmico, es el estado de éxtasis en que el ser humano se vuelve consciente de la armonización de las fuerzas naturales de su ser con el ser absoluto del que emana. Estos 3 puntos se conocen en el glosario Rosacruz como armonium. Cuanto más armónicos nos encontremos en este triple aspecto, el conocimiento que vayamos adquiriendo será más fructífero, transformándose en sabiduría. Siendo el método Rosacruz fundado en el conocimiento y no en la creencia, de inmediato, en el manual permanente de referencia de información que se nos dan en el primer envío, la orden nos propone experimentar y practicar la armonización, enseñándonos a entonar diariamente, 2 veces al día, determinados sonidos vocales que tendrán ese efecto en nosotros. También nos propone la elevación al Santum Celestial, contenido en el folleto Liber 777, que recordemos puede ofrecerse libremente a buscadores sinceros que todavía no hayan ingresado a la obra. El tercer punto, para comenzar el sendero. En cuanto a la disposición interior, tenemos el sendero trazado, comenzamos a practicar diariamente las técnicas de armonización, pero aún no estamos listos para el avance, pues para ello debemos hacerlo con determinada disposición. Y allí aparece el concepto, no siempre tan entendido, de la ley de Amra. La ley de Amra no es una ley divina, porque a diferencia de aquellas, su cumplimiento depende de nuestra voluntad. Se trata de poner en movimiento lo que nos caracteriza, el libre albedrío, que Dios nos otorgó para validar, es decir, para poner en valor nuestros avances. Es más meritorio elegir el bien pensar, el bien hablar y el bien actuar cuando se pudo haber elegido el mal pensar, el mal hablar y el mal actuar. Estos avances deben ser entonces voluntarios, sin reserva mental alguna, lo cual se traduce en 2 aspectos. En primer lugar, no debemos ni podemos, como estudiantes Rosacruz, dejarnos vencer por el miedo, ya sea a lo desconocido o al castigo supuesto que recibiríamos en caso de no actuar de tal o cual forma. El hacer o dar algo en agradecimiento por miedo a las consecuencias de no hacerlo o darlo, ya lo invalida de por sí. Este concepto de ausencia de temor está presente en nuestro hermoso canto Rosacruz, que también se nos comparte en las primeras monografías y que dice en una de sus frases, amor que ignoras el temor. Por otro lado, el anhelado avance no debe tener como objeto el ego malentendido, el que desea tener para sí mismo, sino que ese deseo de avance se debe enfocar en forma humilde e impersonal, poniéndolo al servicio del bien, o mejor dicho, del bien mayor, o sumum bonum. Lo cual puede ser tan simple como dar una mano en casa, en el trabajo, ser fraterno, aunque no me guste, cortar el pasto del fondo de la logia, aunque nadie me ayude,
asistir a las convocaciones, integrar los comités de la logia, llevar el ritual abierto de ayuda espiritual a la mayor cantidad de miembros para servicio de la humanidad toda, uniendo mi luz a tu luz, como nos enseña la orden. Así se le recuerda a nuestro oficial más amado, la columba, cuando se le instala. Servir por deber es loable, pero cuando el corazón de una columba no está en su trabajo, el valor de los servicios queda disminuido. Comenzando el camino. Comenzamos entonces el camino de evolución de la conciencia humana a fin de cumplir con su misión, reflejar su propia naturaleza. En primer lugar, es necesario comprender qué es la conciencia humana, nuestro punto de partida, pero teniendo siempre presente que con la conciencia cósmica de la cual ya hablamos, somos una unidad. Pues lo grande y lo pequeño, y lo macro y lo micro, son solo dimensiones propias de nuestro ser relativo. Veamos entonces brevemente la conciencia humana. La conciencia humana consta de varias fases, las cuales veremos brevemente con la ayuda del esquema que tienen ahí en pantalla. Como vemos en el mismo, la conciencia humana recibe constantemente el influjo de la conciencia cósmica. Las fases son el resultado de la división de la conciencia cósmica al pasar por el hombre y manifestarse en él. Como bien se dice en el dominio de la vida, solo estamos hablando de planos de conciencia, no como capas separadas, sino como una misma corriente que fluye a niveles cada vez más profundos. También debemos tener presente que si bien la conciencia cósmica interpenetra toda la creación, es la conciencia humana la que refleja la mayor cantidad de atributos de la conciencia cósmica. Veamos entonces las fases de la conciencia. En primer lugar tenemos la conciencia objetiva, ahí en un recuadro en rojo. Físicamente está relacionada con el cerebro y el sistema nervioso cerebroespinal y consta de distintas fases. La fase objetiva de la conciencia objetiva es la que nos permite comprender el mundo que nos rodea y transformar las sensaciones, las distintas frecuencias de las vibraciones que captan esos 5 sentidos. Los 5 sentidos entonces van a captar distintas frecuencias de vibraciones y las van a transformar en sensaciones. Ahí tenemos la segunda fase, la fase subjetiva, también llamada conciencia subjetiva, es decir, fase subjetiva de la conciencia objetiva. Estas sensaciones se transmiten a los centros cerebrales que las interpretan y nos permiten, en base a las funciones cerebrales, dar respuesta a esas impresiones, ¿verdad?, en forma de pensar, decir o hacer. Son varias las funciones que intervienen. En primer lugar, los archivos de la memoria. Ahí es donde se guardan las distintas impresiones sensoriales con respecto a un objeto, clasificadas según color, aroma, sonido, etc. Y rearmándose el objeto a partir de algunas de esas impresiones. La memoria permite actuar a la imaginación, que actúa a partir de lo que conoce, y a partir de lo que conoce crea algo nuevo, porque es capaz de proyectar. Ambos procesos se hacen efectivos en el aquí y ahora por otra función, que es el razonamiento
o reflexión. El razonamiento puede ser inductivo, del efecto a la causa, deductivo de la causa al efecto, o silogístico, que combina ambos. Una vez tomada la resolución a través del razonamiento, debemos llevarlo a cabo, concentrando nuestra conciencia objetiva a través de la voluntad. Por otro lado, si tomamos siempre la misma resolución y la voluntad la ejerce, llegamos a la formación de los hábitos. Vamos ahora al subconsciente. El subconsciente es quien controla todas las funciones involuntarias del cuerpo, como puede ser la respiración, la circulación, la digestión, etc. Manteniendo y distribuyendo la fuerza vital y haciendo posible todas las funciones voluntarias. A su vez, físicamente está relacionado con las actividades del hipotálamo y del sistema nervioso autónomo. Como el hipotálamo está conectado con las glándulas pituitaria y pineal, que son la contrapartida de los centros psíquicos más importantes del hombre, concluimos que el subconsciente actúa estrechamente con la conciencia psíquica, a quien a veces llamamos cuerpo psíquico, que impregna cada una de las células de nuestro cuerpo. Es esta conciencia la que da la razón a las acciones involuntarias del cuerpo físico. Lleva normas de conducta primitivas y normas de orden cósmico. El subconsciente de todas las fases de la conciencia humana es la que está más próxima a la conciencia cósmica. Por lo tanto, es el portal a ella. Tiene una memoria completa, es decir, registra todo lo que es importante para nuestra evolución y como es causa de nuestra actividad, tiene un razonamiento deductivo, que no cuestiona las leyes cósmicas, sino que las cumple, afortunadamente para nosotros, porque con lo ocupados que estamos todo el día, si nos tuviéramos que acordar de hacer circular la sangre, bueno, imagínense. Vamos a hacer ahora un paralelismo entre algunos oficiales y las fases de la conciencia humana. Queridos fratres y sorores, volvamos ahora a nuestra misión cósmica y cómo comenzar a cumplirla. Además de las actividades preparatorias, el estudio de las monografías, el estudio y la práctica de las mismas, tenemos el privilegio de asistir semanalmente a una clase magistral, casi un tutorial de vida, de nuestra sagrada convocación. Si somos capaces de meditar sobre su simbolismo, el camino está allanado sin duda alguna. Comencemos por hacer carne las palabras de la Madre cuando nos insta a volver nuestra conciencia hacia la luz. En cuanto a nuestra conciencia objetiva, esta acción asegura que la fase objetiva de nuestra conciencia objetiva, es decir, nuestro guardián externo, eduque los 5 sentidos para percibir las mejores impresiones sensoriales, preservándonos de lo que nos aparte del objetivo y vigilando que todo lo que entre a nuestro templo personal esté en orden y armonizado. Esto posibilitará también que la fase subjetiva de nuestra conciencia objetiva, es decir, nuestro guardián interno, se asegure que no se cometan dentro de nuestro templo actos profanos, como pueden ser malos pensamientos,
que se traduzcan en un mal hablar, en un mal actuar, como pueden ser malos hábitos, y que esté debidamente preparado para el trabajo. Y como no en vano se le llama el guardián del umbral, de esta forma estaremos debidamente armonizados para percibir los mejores impulsos de nuestro subconsciente, que no son otra cosa que la inspiración de nuestra columna, a quien prometimos siempre escuchar, pues ella es la voz del maestro interno, la inteligencia del alma universal que infundió en nosotros, de la cual la conciencia humana es su atributo. Y es, como dijimos, la más cercana al influjo de la conciencia cósmica, que es a su vez atributo del alma universal. A ver, vamos a hablar ahora un poquito del concepto de toma de conciencia y de algunas leyes cósmicas que actúan en esta toma de conciencia. Estos entonces, nuestros oficiales personales, crearán las condiciones necesarias para que vayamos realizando paulatinas tomas de conciencia. ¿Qué es esto? Es relacionar hechos o conocimientos que ya tenemos de una forma totalmente nueva. Conseguiremos así una comprensión que va a ser diferente, mayor, y una expansión entonces de nuestra conciencia. Juega un papel muy importante en la intuición. La inspiración que nos da esa nueva perspectiva no viene del intelecto, sino de una percepción intuitiva proveniente del subconsciente, que nos produce un cambio positivo en nuestra personalidad y que nos da un sentido de unidad cósmica. Este proceso no es al azar, sino que obedece a la actuación de leyes cósmicas. Algún acontecimiento produce una desigualdad, un movimiento, nos sacude, una excitación. Está funcionando la ley de la desigualdad. Y ello provoca un movimiento, un desplazamiento, por ejemplo, de nuestros intereses hacia una nueva realidad. Ahí está actuando la ley del movimiento. Ese movimiento va del deseo de tener para sí al deseo de tener para dar. Desde nuestro punto de vista se traduce en un movimiento siempre ascendente, en espiral, como hablamos hoy, porque supone la revisión constante de lo aprendido, pero desde un punto de vista diferente, más elevado, más consciente, que nos va acercando cada vez más al ser absoluto, cumpliéndose así entonces la ley de evolución. Al principio hablamos de la evolución como un movimiento circular que partiendo del ser absoluto se desplaza en un segundo punto hacia otra cosa distinta, que es el ser relativo, y que el círculo de la evolución se cerraba entonces con la evolución de este ser relativo que nuevamente llegaba al absoluto. Siguiendo nuestras reflexiones, entonces, el punto de reunión, el cierre del círculo y por consiguiente el cumplimiento de nuestra misión cósmica será cuando podamos reflejar la perfección de nuestra propia naturaleza, que específicamente llamaremos el fuego, la llama y la luz, como tres etapas progresivas de iluminación. Este proceso es largo, como ya dijimos, por evolución y favorecido por el método Rosacruz a través de no solo los estudios, sino de las herramientas místicas y la condición ineludible de la práctica constante. Definamos desde ya el fuego como el amor, la llama como la vida y la luz
como el ser absoluto con su atributo, la conciencia cósmica. ¿Por qué? Reflexionando en el simbolismo de nuestra convocación y del ritual de instalación de una columba, en este sendero hacia ser el espejo para bien reflejar nuestra propia naturaleza, nuestra conciencia deberá realizar un viaje por los 4 puntos cardinales. Comenzamos en las tinieblas del norte, pero allí ya brilla una luz, ya que desde el comienzo estamos sostenidos por la pureza de los ideales que nos impulsan y que contienen todo nuestro potencial. La primera estación es en el oeste, con la Matri, lugar de paz y reposo del alma, nos dicen en los rituales. Cabe preguntarse, en un mundo de acción, ¿cómo se entiende que allí, en el oeste, que es el lugar de la manifestación múltiple, de la multiplicidad en contraposición al este, que es la unidad, cómo puede ser que ahí se encuentre la paz y el reposo? Parece una contradicción. Este reposo solo se entiende si, como expresa la Matre, hemos llevado una vida plena, actuando conforme a las leyes naturales para lograr el dominio de la vida, practicando esas 14 leyes que al final, como dice el folletito que les mostré al principio, esas 14 se resumen en una sola, la ley del amor, la ley de la atracción universal. Como dice el ritual de instalación de la columba, el universo es un acto de amor. Dios quiso compartir su plenitud con toda la creación. El hombre es un acto de amor que solo puede evolucionar si ama y es amado. El amor es el fuego que purifica y regenera. Es la piedra filosofal que lleva a la alquimia espiritual. Lo primero que debemos reflejar es el amor, para comprender y reflejar nuestra verdadera naturaleza, porque Él es el que nos unifica como individuos, nos unifica con los demás, nos unifica con la creación. Es entonces el principio de base para volver a nuestra propia naturaleza. Si no comprendemos esto, no podemos avanzar verdaderamente. Solo tendremos fuerza y no poder. Tendremos meros conocimientos, pero nunca tendremos sabiduría. Purificados por el amor, transmutaremos hacia lo que somos, recuperando la inocencia, pero ahora la inocencia consciente. Y así nos convertiremos en una superficie simple, sin vueltas. El espejo apto para reflejar las glorias del universo. Ese tal vez sea el misterio o la enseñanza de la luz del amor. El sendero prosigue hacia el sur, a la estación del Capellán, donde reside la palabra creadora, la palabra de la creación. Lugar donde esta conciencia humana, ya transmutada por el amor, prosiguiendo con el estudio y la práctica de las leyes cósmicas. Esto es muy importante, no termina en el camino. Hay que seguir estudiando y practicando las leyes cósmicas. En ese momento comprende que ella es la expresión de la vida, el vehículo divino de evolución para expresar la perfección del Creador
y de su creación. Recordemos ahora las palabras del capellán. Las glorias del universo se reflejaron en la conciencia humana. Al convertirse en el reflejo de la llama, de la vida, comprende entonces que es co-creador, y eso implica una gran responsabilidad. El ser co-creador es la responsabilidad de ser el guardián de la vida en todas sus manifestaciones. Tal vez esa sea el misterio o la enseñanza de la vida. Reflejando el fuego y la llama, la conciencia humana puede ahora volverse hacia el este, el lugar del maestro, hacia la luz. Recién ahora podrá reflejarla porque el ser relativo, en su avance y armonización progresiva, consciente ahora sí de la luz que le ha sido confiada, ha cumplido su regreso, su camino de regreso al ser absoluto, ha vuelto a las estrellas, ha vuelto a casa, ha vuelto a la unidad, al ser, a la paz profunda. Queridos fratres y sorores, tenemos el privilegio y la satisfacción personal de haber sabido encontrar el camino hasta las puertas de nuestra amada orden. No importa en qué lugar del sendero usted se encuentre, ya que las herramientas se nos dan desde nuestros primeros pasos, de nuestro libre albedrío, de nuestra voluntad, depende no solo nuestra evolución individual, sino nuestra evolución colectiva. Guiados por la ley del AMRA, armonizando nuestra conciencia humana con la conciencia cósmica, partiendo de un sendero individual pero orientado hacia la luz del bien mayor, estudiando, practicando, viviendo de acuerdo a las leyes naturales, con la coherencia, integridad y paz que nos da el amor, todo es posible, porque somos co-creadores y ya somos esa luz. Y todos juntos seremos el mejor espejo. La misión cósmica del alma humana será cumplida. Me despido de ustedes, esperando que esta charla haya, aunque más no sea, reavivado en todos y cada uno el entusiasmo del comienzo y el amor por nuestra orden. Les envío todo el amor y un gran abrazo fraternal de todos los fratres y sorores de Logia Titurel de Montevideo, Uruguay. Esta es su casa y los estamos esperando. Nos despedimos hoy más que nunca con un esperanzado deseo de paz profunda para todos. Gracias. Bueno, solo nuevamente le agradecemos la magnífica conferencia del día de hoy. A todos los asistentes que estén ahorita conectados. Por esta ocasión en particular, les voy a pedir que lo que son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, por favor nos los hagan llegar a la cuenta de Gran Logia, que es glh@rosacruz.org, o bien a la cuenta de informática @rosacruz.org, y serán contestadas por este medio. Soror, le agradecemos de parte de Gran Logia, de nuestro gran maestro José Botello, su participación, y a todas las personas que se conectaron el día de hoy, pues también les agradecemos su asistencia. Les recuerdo que
Estas conferencias son grabadas y posteriormente editadas y colocadas en nuestro sitio web www.rosacruz.org en una sección que se llama Mediateca. Pero nuevamente le agradezco y pues estamos en contacto. En una futura conferencia les estaremos pasando por ahí la información a los correos electrónicos. ¿Algo que quiera agregar, Soro? Sí. Bueno, simplemente muy agradecida por esta oportunidad de estar unidas a través de la tecnología, pero sobre todo a través del amor que como fratres y sorores desde ya nos une. Ha sido un gran honor, como digo, y bueno, agradezco esta instancia que la Gran Logia pone a disposición de todos nosotros. Es una gran oportunidad y seguiremos entonces unidos a través también de este medio. Gracias. Bueno, pues agradecemos nuevamente a todos su asistencia y que tengan un excelente fin de semana. Paz profunda para todos. Paz profunda.